que Dios es santo. Quizá la manera que nosotros pensamos de Dios es que como nosotros somos, pensamos que Dios es. Y no es así. Es totalmente diferente. Amén. Entonces, mirando este pasaje, hablamos de un toque de limpieza. Diga limpieza. Quiero que abra su Biblia ahí donde está, Mateo 8:3, porque estamos hablando de una santidad sin mancha. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Usted sabe que un leproso era aquel que tenía una enfermedad en su cuerpo y no podía mezclarse con el pueblo si no estaba sano. ¿Qué significa eso? Significa que cuando este hombre se acerca a Jesús, Jesús era la única esperanza para poder ser limpio. Y la única manera de ser limpio de los pecados es aceptando a Jesucristo. Amén. Eso es bien importante entenderlo, porque si decimos que queremos heredar el cielo, imagínese que usted tiene un familiar y ese familiar tiene bienes y usted tiene la esperanza de que ese familiar le deje algo en su herencia. Aunque sea una vajilla, un plato, no sé, el florero que le gustaba, no sé, algo. Pues resulta que se muere la persona, llaman a todos los herederos y empiezan a nombrar uno por uno. Y a todos les toca algo. Terminan de leer el testamento y su nombre no lo pronuncian. ¿Cómo cree que se va a sentir? Porque sí es familia, sí le pertenece a algo, pero no lo colocaron en la herencia. Ahora, dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos ama a todos por igual y que sí nos quiere dar salvación y vida eterna. Y cuando hablamos de una santidad sin mancha, es como este hombre que tenía lepra. Jesús lo quería sanar. Le dijo, quiero. El pecado no se vence de una manera mental. Se vence con el poder de Dios. Y cuando Dios entra en la vida de una persona, evidentemente todo puede cambiar. Así como esta palabra que pronunció Jesús y dijo, quiero. Y al instante extendió su mano y fue limpio. Amén. Existe la voluntad divina y la voluntad humana. La voluntad divina siempre va a estar dispuesta a ayudarnos. Ahora hay que trabajar con la voluntad humana. A veces la voluntad humana rechaza el consejo, rechaza el llamado, rechaza la palabra y por eso Dios no se puede glorificar. Si nosotros aspiramos un día llegar a la presencia de Dios, debemos de entender que necesitamos ser limpios. Así que podemos decir que el toque de limpieza que Jesús hizo en este leproso le dio una oportunidad. ¿Usted se imagina que este hombre era leproso y no podía convivir en medio del pueblo? Era leproso y tenía que decir que era leproso, tenía que estar separado. Y a veces lo que no entendemos no es que Dios no nos ame, sino que la mancha es lo que nos separa. Por eso necesitamos ser limpios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Mire, ahí en ese mismo capítulo, el versículo 15.
Aquí habla de otra historia. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Esta es la suegra de Pedro. Tenía una fiebre. Pero algo que debemos de pensar en esta noche. Tantas cosas que Jesús hace por nosotros. Dice que esta mujer al momento que tocó su mano, empezó a servir. Amén. ¿Sabe por qué sirvió esta mujer? Porque hay una palabra que es bien importante entender y se llama agradecimiento. Hay un canto que dice, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría. Es decir, ¿qué hace una persona agradecida? Está dispuesta, sirve, porque está agradecido. ¿Usted se imagina si Dios no hubiera llegado a nuestra vida? ¿A dónde estaría usted? ¿A dónde estaría yo? ¿Muerto? ¿Preso? ¿Enfermo? Vaya a saber dónde estaríamos. Quizá en una condición no como la que estamos. Qué privilegio estar en la iglesia. Qué privilegio conocer a Jesucristo. Qué privilegio que tenemos un Dios. Qué privilegio que Él nos sigue sanando. Qué privilegio que Él nos sigue ayudando. Qué privilegio que Él todavía está dispuesto. Amén. Entonces le servía. Al momento que le tocó, la fiebre se fue y le servía. Cuando hablamos de una santidad sin mancha, es eso. El santo nos tocó. El santo nos limpió. El Señor Jesucristo es santo. Y aquello que Él toca, lo santifica. Por eso es bien importante entender que Dios no es como nosotros. Dios es santo. Y que cuando Dios llega a la vida de uno, lo transforma, lo cambia. Cuando una persona cambia porque alguien le dice, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, pero cuando uno cambia porque Dios lo toca, entonces sabemos que va a ser permanente. Amén. 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 Los milagros que Jesús hizo fueron permanentes. Ese leproso nunca más tuvo lepra. La suegra de Pedro jamás tuvo fiebre, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Recuerde usted, hermano, y recuerdo yo que cuando vinimos a este mundo, vinimos solamente con un pecado, el pecado original, el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva, pero nosotros no sabíamos tomar, no sabíamos fumar, no sabíamos maldecir, no teníamos malos pensamientos. Eso fue incurriendo a la medida que fuimos creciendo. Y ahora llegamos al conocimiento de Jesucristo. Y ahora, gracias a su palabra y a su Santo Espíritu, nos puede revelar cuál es su divina voluntad. Amén. Usted imagínese que si hablamos de la herencia, y el día que usted y yo seamos llamados, usted se imagina cuando pronuncien su nombre. Aleluya. ¿Usted se imagina que su nombre está inscrito en el libro de la vida? En estos días estuvimos con el hermano Ricardo en un hogar que fuimos a abrir una célula. Y entonces yo le hacía la pregunta a las personas, ¿qué pensaban ellos si ellos eran hijos de Dios? Y entonces ellos dijeron, sí, consideramos que somos hijos de Dios. Bueno, ese pensamiento es popular. Toda la gente ahí afuera piensa que es hijo de Dios.
Pero según San Juan, capítulo 1, no todos son hijos de Dios, sino hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo y los toma como hijo. Ahora, todos somos creación de Dios. Si quiere, para sacarlo de duda, vamos ahí a San Juan, para explicarle en 30 segundos eso. Aleluya, San Juan, capítulo 1. Y entonces vamos a mirar en el verso, déjeme llegar ahí, el verso 11 en adelante, o del 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que lo reciben y creen en su nombre. Eso es bien importante entenderlo porque muchos dicen, bueno, yo creo en Dios. Pero lo segundo que sigue de creer en Dios es, ¿lo has recibido? Y si lo has recibido, entonces Él dejó su palabra, que es la Biblia. Y por esta palabra nos tenemos que dejar dirigir. Ejemplo, si Jesús es como el mundo piensa, un ejemplo, si Jesús es como el mundo piensa, en el mundo estaba pero el mundo no le conoció, si Jesús es como el mundo piensa, entonces ¿por qué Jesús en la cruz perdonó a un ladrón y al otro no? Póngase a pensar, ¿por qué? Pero si Jesús es bueno, si Jesús es santo, si Jesús es amor y misericordia, amén, todo eso es y más. Pero ¿por qué perdonó a uno y a otro no? Bueno, porque uno tipifica a todos aquellos hombres y mujeres que en su propia manera de pensar, razonar y hacer, piensan que Dios debe de obedecer. Ni siquiera lo miró, ni siquiera le habló, ni siquiera le contestó. El otro hombre, el otro ladrón, tipifica a aquellos que reconocen que hay alguien superior, que hay un nombre superior, que hay un Dios que es santo. Y entonces le dijo, Jesús, tú nada malo has hecho, pero nosotros estamos aquí por justa condenación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El que le reconoce tiene una oportunidad. El que no le reconoce, pues no tiene oportunidad. Jesús sanó a un leproso porque él quería. Jesús le quitó la fiebre a la suegra de Pedro porque él lo deseaba. ¿Jesús me quiere limpiar a mí? Sí. ¿Jesús me quiere sanar a mí? Sí. ¿Jesús me quiere bendecir a mí? Sí. ¿Jesús me quiere ayudar a mí? Sí. Pero necesito ser limpio. Entonces cuando hablamos de una santidad sin mancha, es que Dios es santo. Y nosotros debemos de entender eso porque un día vamos a estar con Él. Un día usted va a recibir su herencia. Amén. Amén. Por haber creído en Él. Ahora mire, Mateo capítulo 9, mire lo que dice. Ahora vamos a hablar de que cuando Dios también llega, hay luz. Mateo capítulo 9, verso 29, mire lo que dice.
9:29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. El 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirar que nadie lo sepa. ¿Sabe, hermano, que cuando Jesús nos limpia el cuerpo, nos limpia el alma, nos limpia los ojos? ¿Por qué? Porque yo no solamente puedo ser santo por fuera, sino que tengo que ser santo por dentro. Tengo que ser santo en mi corazón. Tengo que ser santo en mi manera de pensar. Tengo que ser santo en mi manera de ver. Tengo que ser santo en mi manera de oír. Tengo que ser santo en mi manera de hablar. Pero no lo podemos lograr solo. Pero si Jesús nos toca, sí lo podemos lograr. Porque si sanó al leproso, me puede sanar a mí. Si quitó la fiebre, me la puede quitar a mí. Si le dio vista al ciego, me la puede dar a mí. Y por último, Marcos capítulo 7, verso 33. Y ahí terminamos. Marcos 7, 33. Mire lo que dice. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efacta, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Así que Jesús, cuando santifica nuestra vida, santifica el cuerpo, santifica todo nuestro ser, santifica nuestros ojos, santifica nuestros oídos y santifica nuestra lengua. ¿Por qué necesito entender esto? Porque mis ojos tienen que mirar de la manera que Dios mira. Mis oídos tienen que oír de la manera que Dios habla. Y mi lengua tiene que hablar el lenguaje del cielo. Amén. Porque así nos mira Dios, así habla Dios y así actúa Dios. Amén. Los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos y los milagros de Dios están para sus hijos. Pero yo debo de entender que yo debo de pensar como mi Padre, hablar como mi Padre, mirar como mi Padre y hacer como mi Padre. Dios quiere usar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos para bendecir. Para bendecir un mundo que está en agonía. Pero no podemos bendecir si Dios no nos santifica. Tiene que sanarnos. No solamente de una enfermedad física, sino de enfermedades espirituales. Sanarnos, limpiarnos de cosas que venimos cargando del pasado. No podemos sanar a nadie si Dios no nos sana primero. Y no podemos ayudar a nadie si Dios no nos ayuda primero. No podemos hablar palabras de sabiduría si no recibimos la sabiduría. No podemos mirar con los ojos de Dios si no miramos a Dios primero. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante el congregarse, por eso es tan importante santificarse.
Porque a la medida que me santifico, entonces puedo mirar como Dios mira y hablar como Dios habla. Palabras que realmente van a edificar la vida de aquellos que están a tu alrededor. Amén. Entonces es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque entonces voy a conocer de Dios, voy a aprender de Dios y Dios me va a enseñar de Él. No se puede aprender nada si no se está al lado del que enseña. No se puede aprender nada si no se está al lado del que enseña. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que andar con Él. Si yo quiero aprender de Dios, tengo que dejarme enseñar por Él. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que buscarle a Él. Y a la medida que yo me acerque, y a la medida que yo le busque, y a la medida que yo me entregue, entonces Él me va a enseñar. Y Él va a venir y te va a decir, quiero, sé limpio. Efata, se desata tu lengua y tus oídos se desatan. Porque así trabaja Dios. Aquel que le busca lo encuentra, lo halla y Él lo recibe. Así que busquemos a Dios. Todo comienzo es difícil, pero hay que comenzar. Si usted en la oración no es como debería de ser, pues esfuércese. Si como lee no es como debería, esfuércese. Si como se congrega, esfuércese. Y a la medida que se esfuerce, entonces usted verá lo que Dios va a hacer. De repente va a aparecer como a la suegra de Pedro y la fiebre se va a ir. La lepra va a desaparecer. Los oídos se van a destapar. La lengua se va a desatar. Los ojos van a mirar, porque Dios sí sigue haciendo milagros. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle una alabanza fuerte a Jesucristo. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar.